y yo les voy a, digamos, a- a mantener mi palabra, ¿ya? Al respecto. Ok, vamos a seguir entonces, vamos a ir un poquito rápido. Ustedes, por supuesto, me pueden hacer todas las consultas que quieran, si yo no tengo ningún problema en responder ni nada por el estilo, háganlo, háganme sus consultas, si algo no queda claro, díganme, vaya más lento, profe, lo puedo hacer, ¿ya? Así que empecemos nada más. Nociones generales del derecho, eso era lo que estábamos viendo como el gran título bajo el cual íbamos a revisar este repaso y la visión de los contenidos que nos quedan pendientes. Con la sola salvedad que hacia el final hay tres láminas, algo por el estilo, que dicen nociones generales del derecho comercial. Entonces estábamos hablando de la ley, porque partimos hablando del concepto de derecho, sus clasificaciones, las fuentes del derecho. Dentro de las fuentes del derecho aparecían dos en particular que de las cuales nos íbamos a ocupar ahora, que era la Constitución y la ley. Hablamos de la Constitución, del principio de supremacía constitucional, y bueno, estábamos hablando de la ley, y esto ya lo habíamos visto, la definición de ley, el, el cómo aparece la ley, y su vigencia y su vigencia respecto al tiempo y respecto al espacio. Estas cosas ya las habíamos visto. Esto también lo habíamos visto antes, la interpretación de la ley, si bien lo había dejado en un video, en realidad, ¿no? Interpretación de la ley, entonces, como aparece ahí, y como ya les dije en la mañana, es definido como determinar el verdadero sentido y alcance de una disposición legal. Es definido así, ¿ya? Usualmente, tradicionalmente, es lo que entendemos por la interpretación de la ley, determinar el verdadero sentido y alcance de una disposición legal. Ya les adelantaba en la mañana que hay una visión crítica, ¿no?, respecto de esta definición, porque la verdad es que si las disposiciones legales tuvieran un verdadero sentido y alcance, eh, no nos ocurriría lo que nos ocurre, y es que un día los tribunales deciden una cosa y al otro día sobre el mismo punto deciden otra distinta. Si las leyes tuviesen un verdadero sentido y alcance, no podrían tener dos sentidos y alcances. Entonces, como se da esa situación en que los tribunales, particularmente, que son los principales encargados de aplicar la ley, y de interpretarla, por cierto, eh, nos suelen decir a veces A, y a veces en el mismo caso y aplicando las mismas disposiciones legales B, lo cual es perfectamente legítimo y válido. Hay ciertos sectores que dicen no se trata de determinar un verdadero sentido y alcance, es más bien sobre asignarle un sentido y alcance a las disposiciones legales. Pero esa es una visión crítica. Bueno, hay veces que los tribunales, por ejemplo, pueden interpretar de forma jurídicamente válida, eh, en más de un sentido, una disposición legal. Y eso es válido, y eso es legítimo. Entonces no hay un verdadero sentido de alcance. Así que dicen, en realidad no se trata tanto de eso, de determinar un verdadero sentido de alcance, sino que más bien parece ser acerca de asignarle un sentido y alcance a una disposición legal. Eh, pero dejando atrás esa observación, ¿no?, vamos a operar sobre la idea de que interpretar la ley es determinar el verdadero sentido y alcance de una disposición legal, ¿ya? Podría haber ahondado sobre los distintos tipos de interpretación, eh, pero en base a quién las realiza o sus efectos, pero eso no tiene mayor sentido en este caso. Solamente tenemos que reconocer que hay ciertos órganos que realizan interpretación. Ya les mencioné uno, los tribunales, por cierto, que son quizás los principales llamados a hacer este ejercicio, de interpretar las disposiciones legales, en general las normas jurídicas del ordenamiento. Eh, pero no son los únicos, no son exclusivos ni excluyentes en esa labor. Existen otros,
también en ese sentido de forma muy notable y muy auténtica por lo demás, eh, el Congreso. El Congreso puede interpretar una ley emitida por ellos. O sea, tú dices, uy, no me quedó claro qué fue lo que quisimos decir con nuestro, o a lo mejor a los intérpretes no les queda claro lo que se quiso decir con los términos que ocupamos, entonces vamos a aprobar una ley que interprete una ley anterior. El año pasado nos pasó con respecto al Código del Trabajo. El Congreso promulgó, bueno, no, el Congreso no promulgó, sino el Congreso aprobó, ¿cierto? Una ley que interpretaba algunos artículos del Código del Trabajo, en particular el artículo 1 del Código del Trabajo, en específico su inciso tercero, porque había una discusión sobre si ese artículo se le aplicaba o no a los funcionarios públicos. Entonces, para dirimir esa discusión, el propio legislador, a través de una ley, interpretó lo que quiso decir, lo que quería decir la ley. Entonces, también el Congreso puede interpretar y lo va a hacer a través de una ley. Ya tenemos dos, los tribunales y el Congreso. Pero además otros sujetos pueden interpretar la ley. En materia tributaria, el Servicio de Impuestos Internos; en materia del trabajo, la Dirección del Trabajo, tiene también esa facultad. Eh, y esas también son interpretaciones de autoridad, por decirlo así, y son válidas. E incluso pueden llegar a tener cierta eficacia normativa, en particular el Servicio de Impuestos Internos. Otros sujetos que pueden interpretar, ¿cierto? Ya no siendo autoridad por lo demás, son los estudiosos, la doctrina que le llaman. La doctrina eh, también hace interpretación de la ley y la deja a disposición para su consulta mediante sus textos, artículos, libros. Ellos también hacen interpretación. Pero evidentemente las interpretaciones que más nos van a interesar son las que realicen los órganos de autoridad. Las interpretaciones que hace la doctrina las podemos consultar, por cierto, nos ayudan a iluminar el pensamiento, pero como no tienen eficacia de norma jurídica, no nos van a servir de mucho. Ahora, ¿cómo se interpreta? También les había dicho en su oportunidad que Andrés Bello se hizo cargo de que quizás los términos que ocupaba la ley no eran los más claros, y dijo, bueno, en realidad en este sentido se apoyó en la doctrina francesa, y así se va a interpretar la ley dentro de su Código Civil. E incorporó del artículo 19 al 24 del Código Civil reglas para interpretar la ley. Reglas para interpretar la ley, artículo 19 a 24 del Código Civil. No les voy a dar la lata con esas reglas de interpretación legal, porque no tiene mayor sentido. Más bien me basta con que ustedes comprendan los elementos de interpretación, porque estos elementos de interpretación son básicamente los que están contenidos en las reglas del Código Civil. Entonces, si ustedes entienden los elementos de interpretación, ya saben lo suficiente que necesitan saber para efectos de interpretación legal en Chile. Y porque Andrés Bello, ¿cierto?, en su artículo 19 al 24, si bien los ordena de distintas formas y les da ciertos sentidos, lo que hace es replicar lo que la doctrina decía son los elementos de interpretación de la ley. Los textos van a encontrarlos entre 4 y 5 elementos distintos. Aquí yo admito, me ahorré uno, que es el lógico, que lo entiendo para estos efectos, lo entiendo junto con el elemento sistemático. Pero estos 4 son los que vamos a ocupar nosotros, para que ustedes tengan un conocimiento funcional, remedial, ¿cierto?, sobre cómo se interpreta la ley en Chile. Y estos elementos son el gramatical, el histórico, el teleológico y el sistemático. Gramatical, histórico, teleológico y sistemático.
De estos, ¿cierto? Suele ser el más importante el gramatical. ¿Eh? Ya lo dijimos, Andrés Bello era un positivista y el positivismo nada que ver con el optimismo. Lo que sí tiene que ver en materia jurídica es que consideran que la norma jurídica es la que está en los textos escritos, porque esa es la única forma de que la podamos conocer realmente. Bueno, es una super simplificación del pensamiento positivista jurídico, pero nos sirve. Ocupemos esa. Eh, y como esa es como la matriz de pensamiento, ¿cierto? Que las normas jurídicas están contenidas en texto escrito, nos dice, bueno, entonces el elemento más importante para poder interpretar lo que quiere decir una ley, cuál es su sentido y alcance, es el elemento gramatical. Por eso lo pone como el punto de partida. Y textualmente, bueno, no es textual, no es una cita textual, pero lo primero que nos dice es que si los términos que ocupa la ley son claros, ¿cierto? No es necesario ir más allá del texto para su interpretación. Si el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal para consultar otras cosas como el espíritu, la historia, qué sé yo, da lo mismo. Si el sentido de la ley es claro, si los términos que ocupa la ley son claros, hasta ahí llega. No es necesario hacer otra interpretación adicional, lo cual sí es una visión un tanto ingenua de lo que es la interpretación, porque, bueno, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Ya? Eh, ¿Cuándo es el sentido de la ley claro? ¿Cuándo son los términos que ocupa la ley claros? Entonces, Andrés Bello tiene que explicar eso. El sentido de la ley es claro. ¿Cuándo el sentido de la ley es claro? Bueno, los términos que ocupa la ley, nos dice, se van a entender en su sentido natural y obvio. En su sentido natural y obvio, dice. Los términos que ocupa la ley se van a entender en su sentido natural y obvio. Acto seguido, nos tenemos que preguntar qué diablos quiso decir con su sentido natural y obvio. No es claro. Los términos que ocupa la ley son claros, pero lo que quiere decir no lo es. ¿Cuál es el sentido natural y obvio de las palabras? Lo que pasa es que históricamente, desde muy temprano hasta la fecha, hemos entendido que el sentido natural y obvio de las palabras que ocupa el legislador es el que está contenido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Pero eso es una interpretación que han hecho los tribunales en sentido histórico de forma permanente. Y todos la ocupamos así, la entendemos así. Que el sentido natural y obvio es básicamente el del diccionario. Pero eso fue requisito. Pero para eso hay que interpretar. Y es que, sí, todo es susceptible de interpretación, aunque sea la más mínima posible. Para todo hay que interpretar. Pero esa es la primera regla. O sea, sigue habiendo un mandato en ese sentido. Si el texto nos deja el asunto claro, no nos vamos a ir al espíritu, ni a la historia de la ley, ni nada por el estilo. Nos quedamos con el texto. Sigue siendo ese un mandato. Y la primera regla para aplicar ese mandato es que los términos que ocupa la ley se entienden en su sentido natural y obvio, que vamos a entender necesariamente que sea de la Real Academia Española. Pero hay dos excepciones. La primera excepción es cuando se refiere a aquellas situaciones en las cuales el propio legislador ha definido un concepto. Si el legislador ha definido un concepto, entonces es ese el sentido de ese concepto o de ese término cuando lo ocupa la ley. El ejemplo viene a ser trabajador, ¿cierto? En el Código del Trabajo, empleador, trabajador independiente, contrato de trabajo, definiciones que hace el propio legislador. Y para los efectos que indica, entonces cuando hable de trabajador, va a decir entonces lo que quiere, lo que está contenido en el artículo 3º del Código del Trabajo.
En la ley de impuesto a la renta, renta es el hecho imponible y está definido en la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, cuando la ley de impuesto a la renta dice renta, quiere decir la definición que está contenida en el artículo 2, número 1 de la ley de impuesto a la renta. Pues esa es la primera excepción. Si el legislador definió, ese es el sentido que le quiso dar a los términos que ocupa la ley, el de su definición legal. La segunda excepción son los términos técnicos. Términos técnicos. Eso quiere decir que en aquellas materias cuando esté regulando cuestiones propias de una ciencia, oficio o arte, y utiliza un término específico, ese término va a ser entendido conforme lo entiendan en ese oficio, en esa ciencia, en esa arte. Es decir, si está regulando prestaciones de salud, y hubo un término técnico propio de las ciencias médicas, se va a entender en ese sentido, no en el de la Real Academia Española, en el sentido técnico. Esas son las dos excepciones. Por regla general, los términos que ocupa la ley los vamos a entender en su sentido natural y obvio, y vamos a entender por sentido natural y obvio de los términos que ocupa la ley aquel que está contenido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Solamente harán excepción a esta regla general en aquellos casos en que el propio legislador haya definido un concepto. En ese caso atenderemos a esa definición, o cuando esté en el marco de la regulación de una ciencia, arte o oficio, se entenderá los términos que ocupa el legislador en el sentido que le den dentro de esa ciencia, arte u oficio. Luego, ¿cierto? Hay otros elementos que también son útiles para la interpretación. Respecto de estos otros elementos, no hay un orden de prelación, no hay un orden que haya que seguir para efectos eh, de poder realizar la interpretación conforme si fuese o se tratase de un procedimiento. No, el único es que primero es el texto, y si del texto no necesitamos interpretar más, bueno, al diablo, no acudimos a ningún otro. Pero si del texto o con el texto no nos basta, podemos recurrir a cualquiera de estos otros elementos. El elemento histórico se refiere a la historia de la ley, que para estos efectos tenemos que entenderla por la historia de la ley que recopila el Congreso Nacional y que nos deja a disposición en la Biblioteca del Congreso Nacional. Esa sigla que está ahí, BCN, se refiere a la Biblioteca del Congreso Nacional. Y ahí ellos llevan el registro de la historia de la ley. Un registro donde están todas las actas de las reuniones de comisión, de las sesiones de sala, etcétera, etcétera, y todas las gestiones que se realizan en, en el proceso de producción legal. Ahí están. Y eso Pero es es la una historia, consulta. por supuesto. ¿Está cambiando de PPT o está solamente en esa imagen que dice nociones generales del derecho? Estoy en esas nociones generales de derecho, interpretación de la ley, estoy al final, en el último punto, otros elementos históricos. Ah, ya, profe. Y cambio de inmediato, sé que me estoy demorando, pero cambio de inmediato. No sé, No, no, sí era porque pensé que mi pantalla estaba eh, pegada. ya, voy a tratar de hacerlo más dinámico, gracias. Em, Teleológico, de telos, de fines. En este caso, eso sí, es cuando Andrés Bello habla del espíritu general de la legislación. Vamos a los fines, a los principios del ordenamiento. Vamos a eso, los principios, para tratar de orientar cómo se interpreta. Si, por ejemplo, en materia de derecho del trabajo, sabemos que la legislación laboral protege al trabajador. Si tenemos una duda sobre cómo se interpreta, ocupamos el sentido protector de la legislación. Luego hay otras reglas, las vamos a ver en su oportunidad, porque tengo entendido que después viene
laboral. Sistemático, aquí es donde le decía yo, lo hice par con lógico, los metí a los dos juntos, y es porque finalmente podemos ocupar otras disposiciones del ordenamiento para iluminar el sentido de la disposición con la cual tenemos dudas. Si hay una ley entonces que nos genera una duda sobre qué es lo que quiso decir, podemos acudir a otras leyes para iluminar ese sentido de alcance. Y eso es ocupando la lógica, en el sentido de que el sistema esperamos sea coherente y no tenga incongruencias. Por eso podemos acudir al elemento sistemático. Eh, no vamos a escoger de dos interpretaciones posibles aquella que nos deje una incoherencia, una incongruencia en nuestro ordenamiento jurídico. Como sería que en una situación regule A y en una situación que sea bastante similar regule B. Harían dos interpretaciones distintas. No sé. Uy, no sé qué me pasó aquí. Estoy compartiendo la pantalla. Se quedó pegado mi pantalla, estimado. Ahí está. Yo creo que se ve que está haciendo como una raya, pero nada más. Sí, Sí, se ven ¿no? como unas rayas Sí, rojas. sí, mire. Me meto el Estoy... puntero. bueno, ahí la corrí. La corrí, pero la corrí para el otro lado. Vamos a ver si puedo correrla para acá. Es que estoy con el lápiz en la mano, entonces el lápiz hizo esa raya, disculpen. Pero no sé cómo la saco. Así que van No, a pero quedar no ahí. se preocupe, sí. A ver, si gana y da lo mismo, se entiende. Sí. Es que, ¿sabes? Ni siquiera me había dado cuenta que podía hacer las rayitas estas, disculpen. Entonces, ni siquiera me había dado cuenta. Ya. Salimos del tema de la interpretación, nos vamos a otro tema, y salimos del tema de la ley, y salimos del tema de los derechos, propiamente tal, y nos vamos como al otro lado, que son las obligaciones. Porque es un tema que nos pide el programa de la asignatura. Que hablemos de derechos y obligaciones, pero en cuanto desglosa los temas, dice, no, solamente las obligaciones. Ya les decía yo en su momento que cuando definíamos derecho podíamos entenderlo de distintas fórmulas, ya les ofrecí un concepto de derecho con el cual íbamos a trabajar, pero que además habían otros, les dije en su oportunidad, ¿cierto? Que también podíamos entender derechos como facultades, como libertades, como prerrogativas que tenemos como individuos para poder hacer o no hacer llevar a cabo algunas actuaciones. Y esto, ¿cierto? Se suele poner en contraposición con el término de las obligaciones, porque ahí donde los derechos nos permiten, las obligaciones nos mandan, nos ordenan a cumplir con ciertas cargas, por decirlo de cierta forma. ¿Ya? No hay que decir, curiosamente, no es que se trate de contracaras de una misma moneda, que una sea la cara y la otra sea el sello. Es una relación un tanto más compleja. Por ejemplo, no podríamos decir, cuando hablamos de derechos fundamentales, que también son derechos subjetivos, sino son un poco más complejos que eso, no podríamos decir que esos derechos subjetivos tienen como contracara obligaciones. No tenemos que cumplir nada para poder gozar y ejercer nuestros derechos fundamentales. Incluso en derechos subjetivos ya no fundamentales, sino que generales del ordenamiento, como civiles, comerciales, tampoco. Sí hay una obligación correlativa para el resto del mundo de respetar ese derecho. Y ciertamente pueden, si yo tengo un derecho, puede surgir una obligación para otra persona, sin ninguna duda. Pero eso nos los pone en una situación de contracara. Si yo, por ejemplo, tengo el derecho a exigir
el pago por un servicio que yo presté, la otra persona tiene la obligación de pagarme, pero yo no tengo una obligación por el hecho de tener ese derecho. Entonces no son contracaras de una misma moneda, pero sí hay una relación estrecha entre ellas. Ya les dije, como yo presté un servicio, yo tengo derecho a cobrar por ese servicio y la otra persona a la que le presté el servicio tiene la obligación de pagarme por ese servicio. Entonces, las obligaciones son un tema bastante relevante para el derecho, pero no como una contracara de los derechos. Eso es lo primero que quiero dejar en claro, ¿cierto? Porque hay un discurso popular tremendamente difundido, de que básicamente hablamos de que está de moda el hablar de derechos, pero no el hablar de obligaciones. Es que no son contracaras de una misma moneda, son cosas distintas y van por carriles separados. Están relacionados porque están dentro de este sistema donde todas las instituciones se relacionan unas con otras, que es el derecho o el ordenamiento jurídico, para no confundir. Pero no es que por el hecho de tener un derecho yo tengo una obligación adicional. No. Sí puede ser que porque yo tengo un derecho puedo obligar a alguien más. eh, o puedo exigirle al resto del mundo que respete mi derecho, pero no son uno la consecuencia del otro. Eh, y entonces nos va a importar mucho el tema de las obligaciones, así como el tema de los derechos. Va a ser muy importante el tema de las obligaciones. eh, Porque, bueno, ya lo pueden ver aquí. Voy a aprovechar que acabo de descubrir esto y voy a poner en un circulito el término contra. Probablemente sea la unidad normativa, el contrato, o sea, donde se generan normas jurídicas particulares, que más influya sobre nuestra vida diaria. Si vamos a comprar pan, eso es una compraventa y eso es un contrato. Y eso se hace casi todos los días. Si tenemos que salir a la calle y ocupar la locomoción pública, eso es un contrato. Eh, y evidentemente en materias de comercio y actividades productivas, está más que claro, el contrato es el que manda. Hacemos todo en base al contrato. Entonces, y los contratos se definen como hechos generadores de obligaciones. Crean derechos y obligaciones. Son formas de generar derechos y obligaciones. Entonces, en el mundo productivo, este tema de las obligaciones es particularmente sensible, porque por otro lado, ¿cierto? Si contraemos obligaciones, tenemos que cumplirlas. Y al derecho le interesa que cumplamos nuestras obligaciones que hemos contraído válidamente. Porque si no cumplimos con aquellas cosas a las que nos hemos obligado, entonces ocupar los términos más coloquiales es la cueca en pelota, ¿cierto? Porque podemos hacer lo que queramos, básicamente, y no nos pasa nada, en la anarquía total. No, la idea es que si contraemos una obligación, seamos capaces de cumplir esa obligación. Incluso nos pueden obligar a cumplir esa obligación. De ahí que surge que sea tan importante para nosotros este tema de las obligaciones, a pesar de que lo vamos a ver muy por encima. Si no me equivoco, es esta lámina y nada más. ¿Ya? Em, que se refiere a las fuentes de las obligaciones. Cuando veíamos lo de las fuentes del derecho, decíamos el lugar de donde emana el derecho. Hay múltiples definiciones, por cierto, pero yo le ofrecía esta. Y en este caso también, por lugar de donde emana algo. Y en este caso las obligaciones. ¿De dónde surgen las obligaciones? ¿De dónde surge este vínculo? Porque vamos a entender obligaciones como un vínculo jurídico, esto quiere decir como algo que nos ata y que está legitimado por el derecho, sancionado por el derecho, en el sentido que para cumplir nos pueden obligar incluso por la fuerza. ¿De dónde emanan?
estas obligaciones? ¿De dónde salen? ¿Por qué razón yo me vería obligado a tal punto que el propio ordenamiento jurídico me puede obligar a cumplir? Bueno, porque yo creé esta obligación de una de estas formas. En primer lugar, la niña bonita, el contrato, la protagonista de esta cuestión, el contrato. Más adelante vemos algo sobre contratos, pero ya les dije, es un hecho voluntario, lícito, eh, bilateral, creador de derechos y obligaciones. La definición está más adelante, por cierto. Lo define como un acto bilateral en virtud del cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algo, y en que una parte pueden ser una o muchas personas. Esa es la definición en general. Pero les ofrezco esta que es más eh, como una radiografía. Hecho bilateral, voluntario, lícito, creador de efectos jurídicos, es decir, derechos y obligaciones. El contrato es un hecho voluntario lícito. El cuasi contrato es un hecho voluntario, perdón, es un hecho involuntario lícito. El contrato es hecho voluntario lícito. El cuasi contrato es involuntario, pero es un hecho involuntario ilícito. Además, tiene esta característica del contrato que es bilateral, por cierto. Ya vamos a llegar a ese involuntario lícito. Y también va a generar derechos y obligaciones. Me gustaría darles el ejemplo, pero creo que podríamos enredar mucho las cosas. Pero agencia oficiosa, ¿cierto? Cuando uno realiza una gestión en favor de otro, pero que no está amparada por un mandato, pero de todas formas genera derechos y obligaciones. Cuando la otra parte las convalida. Em, Luego tenemos el delito civil, que es hecho voluntario ilícito. 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 No se entiende nada, ¿cierto? Pero recién descubrí que podía hacer esto. Hecho voluntario ilícito. Y el cuasi delito civil es un hecho involuntario ilícito. Jueguen ahí con estos tres elementos. Bueno, el hecho en todo caso es hecho, ¿cierto? Entonces juegan con dos elementos en realidad, con la voluntad y con la licitud. Si es un hecho voluntario lícito, es un contrato. Si es involuntario lícito, es un cuasi contrato. Si es voluntario ilícito, es un delito civil. Si es involuntario ilícito, es un cuasi delito civil. Y por supuesto, la todopoderosa, al final, como la última fuente legal de las obligaciones, la ley, que en materia tributaria es fuente exclusiva además. Y es que la ley puede hacer estas cosas, ¿no es cierto? La ley puede crear derechos y obligaciones. Entonces no le vamos a negar eso. Tanto así que los más fanáticos de la ley dicen, en realidad, todas las anteriores, el contrato, el cuasi contrato, el delito civil, el cuasi delito civil, en realidad no lo son, en realidad es la ley, en calidad última, la única fuente de las obligaciones. Pero, más allá de esa posición doctrinaria, todos entendemos que son estas cinco las que están consagradas en el ordenamiento. Contrato, cuasi contrato, delito civil, cuasi delito civil y la ley. La doctrina además aporta otras, y estas solamente las voy a mencionar
declaración unilateral de voluntad y enriquecimiento sin causa. Nada más que eso. Mencionar que existen, que la doctrina, ¿cierto?, las menciona. Declaración unilateral de voluntad y enriquecimiento sin causa. Entonces llegamos a este hecho importante, los contratos, que en materia, ya les dije, en materia productiva son absolutamente relevantes, y por eso el programa de la asignatura pide hacer un énfasis en los contratos. Y aquí ya estamos en cosas nuevas. Contrato. Y esta es la definición que yo les daba. Esta es la definición que está más o menos contenida en la ley. Estoy parafraseando la ley, por cierto, el Código Civil, 1444, pero hay que decir que Andrés Bello hizo una gran obra con su Código Civil, pero no es una obra perfecta, porque aquí hay una confusión, y es que trata contrato, convención, como si fuesen lo mismo. No lo son, porque el contrato es una especie de convención. Habiendo hecho ese comentario, la definición que yo le he dado es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y cada parte pueden ser una o muchas personas. Acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y cada parte pueden ser una o muchas personas. Elementos del contrato. Hay una clasificación. Primero hablamos de la clasificación de los elementos del contrato. Hay elementos de la esencia del contrato. Hay elementos de la naturaleza del contrato y hay elementos accidentales del contrato. Están ahí presentes en la definición, por cierto. Pero primero revisemos a qué se refiere esta clasificación. Cuando dice que hay elementos de la esencia de todo contrato, quiere decir que hay elementos sin los cuales un contrato no existe, o si existe, pero no existe, o deriva en uno completamente distinto. Son de la esencia. Por lo tanto, si el contrato no tiene su esencia, o no es un contrato, o es una cosa totalmente distinta. Esos son los elementos de la esencia. También hay elementos que son de la naturaleza del contrato. Son elementos que están en el contrato, o sea, como que vienen con el contrato, pero podrían no estar. Y la voluntad de las partes del contrato podría perfectamente eliminar esos elementos de la naturaleza. Si nada dicen las partes del contrato, entonces va a entenderse que ese elemento está presente. Pero podrían las partes acordar eliminar ese elemento. Y también están los elementos accidentales, que son elementos que no son ni de la esencia ni de la naturaleza y que las partes tienen que voluntariamente ingresarlos al contrato. Un plazo, una condición. No, si no está presente el plazo, probablemente el contrato existe igual. Pero las partes podrían ingresar un plazo. Hay elementos de la esencia que son comunes a todo contrato. Comunes a todo contrato. Hay otros elementos de la esencia que son particulares de cada tipo de contrato. Pero hay elementos de la esencia que son comunes a todo contrato. Es decir, sin los cuales ese contrato no existe. O no es un contrato. El primero de ellos es el consentimiento. Porque el contrato es un acto, pero es un acto voluntario. Y como es de dos partes, al menos, ya no se llama voluntad, se llama consentimiento, porque las partes tienen que consentir. El consentimiento es la voluntad de dos sujetos distintos que se encuentran en un punto en común.
Cuando eso ocurre, estamos hablando de consentimiento. Para que un contrato exista, tiene que haber consentimiento. Si no hay consentimiento, no es contrato. El objeto, la materia sobre la que recae el contrato. Ustedes pueden ahí revisar en la definición más arriba y se van a dar cuenta de que el contrato existe para que una persona se obligue con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Ese es su objeto. El que una persona se obligue con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. La causa es más misteriosa. La causa es más misteriosa. Es más difícil de señalar. Por cierto. ¿Podría ser la razón por la cual se completa? ¿Qué es lo que se persigue al momento? ¿La finalidad? ¿Cuál es el fin por el cual se contrata? Pero es un tanto más misteriosa para esto. No confundir con los elementos de validez de todo contrato, que son comunes a todos los contratos, porque pueden ver que son los elementos de validez de todo contrato, son los mismos elementos de existencia de todo contrato, pero con apellidos. El consentimiento, pero exento de vicios. Es decir, que no se haya obtenido el consentimiento a través de error, fuerza o dolo. El objeto lícito, ¿cierto? Que no se refiera a hacer cosas ilegales, por cierto. Trato para comerciar gente. Eso tiene objeto ilícito, porque las personas no están dentro del comercio humano. Causa lícita. Si el contrato tiene como finalidad cometer delitos, entonces no tiene causa lícita. No confundir. Elementos de la esencia comunes a todo contrato son sus elementos de existencia, consentimiento, objeto y causa. Que no se refiere a los elementos de validez de todo contrato porque se refiere eso al consentimiento que esté exento de vicios, que el objeto sea lícito, que la causa sea lícita. ¿Cómo se clasifican los contratos? Hay clasificaciones que están comprendidas en el Código Civil y hay clasificaciones que las aporta la doctrina. Respecto a las clasificaciones legales, bueno, hay que hacer algunos comentarios. Se puede clasificar los contratos en bilaterales y unilaterales, ¿cierto? Esta es rara, esta es una clasificación rara, derechamente rara. Está comprendida en la ley y tiene sentido por lo demás. Pero es rara y como es rara yo hago la advertencia. Porque en estricto rigor todo contrato es un acto jurídico bilateral. Se necesitan al menos dos partes. No puede existir un contrato sin dos partes. Entonces, la clasificación de los contratos entre bilaterales y unilaterales no obedece a cuántas partes están en el contrato, porque siempre van a haber al menos dos. Todos los contratos entonces son actos jurídicos bilaterales, pero no todos los contratos obligan a ambas partes. Hay contratos en que se obliga solamente a una de las partes. Y ahí es donde surge la clasificación entre bilateral y unilateral, según si del contrato se obligan ambos o se obliga a uno solo. Por ejemplo, en la compraventa, el comprador se obliga a pagar el precio y el vendedor a entregar la cosa vendida. Ambos tienen obligaciones en virtud de ese. Por lo tanto, es un contrato bilateral. Pero en el mandato, una parte se obliga a realizar un encargo, perdón, a realizar una gestión por encargo de otra, y nada más. Es un contrato unilateral porque solamente una parte se obliga. Así que la distinción
entre contrato bilateral y unilateral, obedece a quiénes se obligan, si ambas partes o solamente una. Luego tenemos la división entre onerosos y gratuitos. Onerosos quiere decir que ambas partes obtienen beneficios del contrato, la compraventa. Y gratuitos quiere decir que una de las partes no se beneficia del contrato, depósito. Esto es importante porque la siguiente clasificación entre conmutativos y aleatorios supone que estamos hablando de contratos onerosos. Los contratos onerosos pueden ser conmutativos y aleatorios. En los contratos onerosos, les decía, ambas partes se benefician. Si son conmutativos, el beneficio que obtienen ambas partes se ve como igual, equivalente más bien. La compraventa. Si yo vendí la cosa por el precio que correspondía, el beneficio que ambos obtenemos es conmutativo, es más o menos equivalente. En los aleatorios, esa equivalencia no existe. No lo sabemos en realidad. Podría ser que sí, podría ser que no, no lo sabemos. El ejemplo que se da es el contrato de seguro, pero es un ejemplo ya vencido, ya no, la realidad lo superó, pero sigue dándose ese ejemplo, que tiene una contingencia incierta de ganancia o pérdida. ¿Quién se van a reír? La compañía aseguradora. No sabe si va a ganar o va a perder. Pero es mentira al día de hoy porque saben perfectamente que van a ganar. Pero en teoría se supone que no. Así que eso los deja como contrato aleatorio. Principal y accesorio. El contrato principal es aquel que no necesita de otro contrato para existir. El accesorio va a necesitar otro contrato para existir. Un contrato donde se establezca una garantía. Si no hay un contrato principal al que se garantice, entonces no tiene sentido que exista el contrato accesorio. Principal subsiste por sí mismo, accesorio necesita de un contrato principal para existir. Y luego viene la otra clasificación entre consensual, real y solemne, que dice relación con cómo nace a la vida del derecho para hacerse útil al contrato. Si es consensual, basta con el solo consentimiento para que nazca la vida del derecho. Y esta es la regla general en materia de contratos en Chile. La regla general es que todos los contratos nazcan al derecho válidamente por el solo consentimiento de las partes. La excepción es que se requiere algo más para que nazca el derecho el contrato. Pero en general, no basta con el consentimiento. El contrato de trabajo basta con el consentimiento. El arrendamiento basta con el consentimiento. No es necesario ni siquiera que esté escrito. Existen por el solo hecho de que se da el consentimiento. La compraventa de bienes muebles basta el solo consentimiento. Va a ser un contrato real si para nacer ese contrato se requiere la entrega de una cosa. Va a ser real si para nacer se requiere la entrega de una cosa. El depósito, el comodato. Son contratos en los cuales se requiere que se entregue una cosa para efectos de su nacimiento. Mientras eso no ocurra, no hay ni depósito, no hay ni comodato. Y solemne son aquellos contratos que requieren formalidades para existir, que se cumplan ciertas formalidades. Y aquí el caso es la compraventa, pero de bienes inmuebles. La compraventa de bienes inmuebles. La compraventa de las propiedades.
de los bienes raíces, que deben cumplir solemnidades, se le llaman, son formalidades a las cuales la ley les da el valor de hacer nacer un contrato. En este caso, las solemnidades son escritura pública e inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Esas son sus solemnidades. Mientras no se cumplan las solemnidades, no nace a la vida del derecho al contrato de compra-venta de bienes raíces. Pero los que me interesa, pasé muy por encima de las clasificaciones legales, las podrán revisar después y podrán hacerme todas las consultas que quieran, porque la que me interesa que ustedes conozcan, sobre todo por la naturaleza de esta asignatura, es la siguiente, son las clasificaciones doctrinarias, que son aportes que ha hecho la doctrina para distinguir distintos tipos de contratos que han surgido con su uso. Y son los contratos de adhesión, los forzosos y los dirigidos. Estos son particularmente importantes hoy en día en la vida comercial en general. Un contrato de adhesión va a ser un contrato en el que eh, una de las partes solamente puede decir que sí o que no. En general, en los contratos uno puede negociar. Esa es como la idea básica, la idea clásica del contrato, es de una negociación entre las partes del contrato. En este caso no ocurre eso. No hay negociación. Como por ejemplo, si voy a un banco a pedir un crédito, me pasan el contrato de crédito, me pasan un lápiz para que firme. Y yo digo, no, es que no me gusta la cláusula 315. Hay millones de cláusulas. Ah, listo. Si no le gusta la cláusula 315, vaya al banco vecino y vea si le aceptan. Solamente puedo decir que sí o que no. ¿Adhiero o no adhiero al contrato? Eso es un contrato de adhesión. La ley del consumidor tiene regulado esta figura de contratos porque son muy típicos en los contratos de crédito con casas comerciales. Yo no tengo posibilidad de negociar nada. Acepto o rechazo y nada. Los contratos forzosos son otra cuestión bastante interesante en esta materia. Contratos en virtud de los cuales, eh, por darse un supuesto, yo forzosamente lo celebro, aunque no quiera. Por ejemplo, cuando ustedes entran a trabajar en un contrato laboral, de los del Código del Trabajo, por primera vez, la primera vez que ustedes se trabajan como dependientes y subordinados, en ese momento ustedes firman un contrato forzosamente. ¿Con quién? Con la AFP. Son afiliados, ¿cierto?, al sistema de previsión en materia de pensiones. Forzosamente. Ahí tienen un ejemplo de un contrato forzoso. Y dirigido, en el mismo ámbito, son contratos cuyo contenido está definido por la ley, al menos mínimamente. Es la ley la que dice este contrato va a tener estas y estas características. Y el ejemplo de cajón es el contrato de trabajo. La ley es la que dice cuál es el contenido mínimo del contrato de trabajo. Y no puede haber menos que el contenido mínimo. Puede haber más que el contenido mínimo. Allá vuélvanse locos, les dice las partes del contrato de trabajo la ley. Pero menos que el mínimo, no. Eso no ocurre. ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Aburridos? ¿Me va entendiendo la idea? Sí, profesor. Sí, profe. Ya está. Muchas gracias. Voy a avanzar. Nos quedan unos minutos. Yo creo que alcanzamos a verlo todo. Independiente, les reitero. Si no alcanzamos a verlo todo, yo puedo generar un video adicional para que revisen, un enlace adicional y, por supuesto, en todo momento me pueden hacer llegar las dudas y consultas. Nociones generales de derecho, ahora bienes.
Este también es un tema importante. ¿Qué es un bien? Porque revisábamos, ¿cierto?, el derecho a lo que era, básicamente las facultades, las obligaciones, de dónde surgían las obligaciones, pero ahora, ¿sobre qué recae el derecho en esta dimensión? Bueno, sobre bienes, y especialmente para efectos de lo que nos interesa. Em, Recae sobre cosas, sobre todo desde la perspectiva del mundo comercial productivo. Es como lo que nos interesa. La ley no nos da una definición de lo que es un bien, pero así como hemos ocupado otros acuerdos para entender qué es lo que va a ser bien, en este caso nos vamos a referir a cosas. Vamos a hacer una distinción entre bien y cosa, en la que bien va a ser una especie de cosa en la medida que le preste una utilidad a la persona humana. Además, yo le agrego algo más, y es que eh, si bien no toda cosa es un bien, tampoco todo bien va a ser capital, porque un bien de capital o capital va a ser este bien que nos va a prestar una utilidad, pero esa utilidad es darle mayor valor a algo, o obtener mayor valor. Profesor, ¿Sí? ¿los animales son bienes en el caso de una ganadería o alguna, por ejemplo, un caballo? Son bienes. Ah, ok, gracias. Básicamente lo único que, porque, a ver, cosa va a ser todo lo que no sea persona humana. Todo lo que no sea una persona humana es una cosa. Y bien es una especie de cosa que nos presta una utilidad. El caballo, sí, en materia de ganadería, va a pasar a ser bien. Vamos a ver ahora cómo. Clasificaciones de los bienes. Muy por encima, porque nos queda poco tiempo. Y yo creo que el tema de fuentes de del derecho comercial se los voy a dejar aparte. No se preocupen, van a tener un video que van a poder revisar. eh, y así no interrumpimos la actividad del jueves. Y con la misma garantía que les daba al principio, ¿cierto? Es esto lo que entra en la prueba. Van a ser entonces tres streams y en base a esta diapositiva. Clasificaciones de los bienes. Hay muchas, ¿cierto? Tengo 2 láminas con puras clasificaciones de los bienes. No voy a verlas todas, voy a ver las más interesantes. ¿Ya? Corporales e incorporales. Corporales son aquellas que son susceptibles de ser percibidas por los sentidos, ¿cierto? La podemos ver, la podemos tocar. Las incorporales no son susceptibles de ser percibidas por nuestros sentidos. No sabemos qué están. En resumen, corporal puede ser el mismo equipo en el cual ustedes están viendo esta clase, pero incorporal es el derecho que ustedes adquirieron para poder estar presentes en esta clase en virtud de el contrato de educación que celebraron con la Universidad Autónoma. Es un bien incorporal, sus derechos son bienes incorporales. Corporales van a ser entonces cualquier cosa que pueda ser percibida por los sentidos. Incorporales, no, ¿cierto? No son percibidas por los sentidos, estamos hablando de derechos, de acciones, de ese tipo de cosas. Esos son bienes incorporales. La situación que a usted le interesa en razón de su pregunta, que me pareció súper atingente, a propósito que hablamos de bien. Muebles e inmuebles. ¿Y por qué digo? Porque intuyo que intuyo, y puedo estar perfectamente equivocado, y le pido disculpas si lo estoy, pero intuyo que lo suyo va por el lado de que son los animales bienes muebles. Y la verdad es que sí, lo siento, sí. Yo comprendo por qué suena tan violento eso, porque uno tiene una idea de lo que significa muebles
y piensa que en realidad le estamos diciendo a mi mascota que es como una cómoda. Y no, pues, no es una silla, es todo un ser sintiente. Pero no se refiere a eso, esta clasificación de bienes muebles e inmuebles. Lo que distingue entre muebles e inmuebles es la capacidad que tiene de ser trasladado este bien de un lugar a otro. Por eso es que los animales son bienes muebles, bajo la idea de que todo aquello que no sea persona es cosa y que los bienes son especies de cosas. Entonces, todo lo que sea susceptible de ser trasladado de un lugar a otro va a ser un bien mueble, mientras que un bien inmueble no tiene esa capacidad. La casa, la propiedad en la que estén ustedes en estos momentos, escuchando esta lectura, ese es un bien inmueble. Bienes muebles son todas las cosas que puedan ser trasladadas de un lugar a otro. En el apunte van a ver, hay algunas distinciones sobre bienes muebles e inmuebles que me interesa que revisen. Son bien importantes, ¿ya? Porque ahí aparece, por ejemplo, que pueden haber bienes inmuebles que lo son por adherencia. Como por ejemplo, qué sé yo, en su casa los paneles que recubren el exterior, cuando tienen material no sólido, ¿cierto? Por- em, no me acuerdo en este momento. Esos son bienes muebles, naturalmente hablando, pero el hecho de que están adheridos a la propiedad los hace inmuebles. Los árboles, por adherencia, ¿cierto? Entonces es necesario que revisen, los invito a revisar a esa clasificación, la de los corporales e incorporales y la de los muebles e inmuebles. Las siguientes tres también me parecen súper interesantes que revisen: de producción y de consumo, consumibles y no consumibles, fungibles y no fungibles. Consumibles y no consumibles se refiere, la distinción opera sobre la base de si el bien subsiste o no subsiste una vez que se le da un uso. Si se agota con su uso, es consumible. Es decir, si deja de existir una vez que se le da uso, es un bien consumible. Si el bien sigue existiendo una vez que se le utiliza, se le da su uso, es no consumible. Y con respecto a lo fungible y no fungible, le vamos a ver después, yo la voy a dejar reservada. Es súper interesante, ¿ya? Sobre todo ahora, no sé si han escuchado hablar de los NFT, ¿cierto? Como moneda. Es una cuestión que confunde un bien fungible con un bien no fungible. Y de hecho, ¿cierto? NFT, para que lo investiguen por ahí, ¿cierto? Que tiene que ver con criptomonedas y toda esa cuestión de moda, blockchain, etc. Es la sigla en inglés de non-fungible token, no fungible, a pesar de que las monedas son esencialmente fungibles. No esencialmente, fundamentalmente fungibles. Entonces esas las vamos a tratar después, ¿ya? En apartado. Comerciables e incomerciables, apropiables e inapropiables, también son clasificaciones interesantes que los invito a revisar. Y aquí está el punto con el cual quiero terminar y por eso me apuré sobre las clasificaciones sin revisarlas todas. Porque esto es como el kit el medio del asunto cuando hablamos de bienes, el dominio. Eh, la propiedad, la fuente de todos los males, quizás, el derecho de dominio, que en Chile tiene una protección elevadísima, como, y hemos hecho una especie de evolución del tratamiento del dominio y del derecho de propiedad tal que la verdad es que ahí todas las abstracciones son válidas, todas estas tonteras de las que yo les hablo llegan a niveles absurdos incluso. Y es porque, bueno, tenemos
una valoración exacerbada de la propiedad. Es fundamental, es la piedra angular de nuestro sistema económico, el derecho. Y cuando hablamos de propiedad hablamos de dominio, ¿cierto? Porque la Constitución garantiza a todas las personas el derecho de propiedad, que es el derecho al dominio sobre cualquier tipo de cosa, sobre cualquier tipo de bienes muebles, inmuebles, culturales, inculturales, bla, bla, bla. ¿Cierto? El derecho de propiedad, entonces, es la garantía que la Constitución nos da respecto a que podemos adquirir el dominio de todo tipo de bienes. ¿Y qué es el dominio? El dominio es un derecho real que se tiene sobre una cosa para usar, gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. De aquí, lo más interesante que ustedes tienen que obtener, ¿cierto? Porque no vamos a entrar a la discusión de qué es un derecho real, que no, y qué es un derecho personal y qué es un derecho real. Lo interesante aquí, ¿cierto? Que capturen, es que es básicamente el derecho que tenemos respecto de una cosa. Y respecto de esa cosa podemos usar esa cosa, gozar de esa cosa y disponer de esa cosa arbitrariamente. Si se están riendo del otro lado de la pantalla, bienvenido sea, porque yo también encuentro que usar, gozar de la cosa es absolutamente, es para la risa. Así que siéntanse libres. Y es que estas tres, usar, gozar y disponer, son las facultades del dominio. Si están presentes las tres, usted tiene un derecho de dominio. Usar quiere decir dar a la cosa su uso natural, su destinación natural, ahí fue redundante, quise decir destinación. Dar a la cosa su destinación natural. Si yo tengo una casa, vivir en esa casa, que me dé habitación. Ese es su uso natural. Gozar, aprovechar los frutos de la cosa. Si yo tengo esta casa y la doy en arriendo, la entrego en arriendo, ¿cierto? Las rentas de arrendamiento son los frutos de la casa. Y yo puedo apropiarme de esos frutos de la casa. Porque yo tengo la facultad de gozar. Y disponer es la facultad de enajenar. En términos arbitrarísimos, pero absolutamente amparados por nuestro ordenamiento. Si yo quiero la quemo. Y es mía la cuestión, y si quiero la quemo. A eso se refiere, enajenar. La vendo, la regalo, dispongo de ella como quiero. La puedo destruir si quiero, si total, siempre que no sea contrario a la ley o contra derecho ajeno. Y abajo algunas menciones adicionales sobre estas facultades y cómo parecen. Si no está el goce, lo que yo tengo es la nuda propiedad, no tengo la propiedad, el dominio completo, tengo la nuda propiedad. Si tengo uso y goce, pero no tengo la disposición, lo que yo tengo es el usufructo. Y dos categorías adicionales, y con esto termino. La posesión, que es la aprehensión material, tener una cosa con ánimo de señorío. Es súper por nuestra parte, lo siento, chiquillos. Pero tener la cosa con ánimo de señor y dueño, esa es la posesión. Y la mera tenencia, que es tener la cosa pero reconociendo dominio. Sobre esto es que fluyen las relaciones comerciales. Y esta parte se las voy a explicar en un video aparte. Y hoy por hoy los dejo en paz. Tengo 34 asistentes, voy a tomarme a verlos todos. Gracias muchachos por estar presentes. Me parece un gusto. Sé que es medio fome, pero bueno. Hice lo que pude. Chao. Chao muchachos, que estén muy bien. Estamos Chao, en contacto. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profesor, que esté bien, gracias. Igual ustedes. Chao, Muy profesor. bien. Chao, Chaito. profe. Muy bien. Chao, chao. Chao, Muy profe. bien. Chao, chao.
Provecho por ese almuerzo. Disculpen por retener los del suyo. Que esté muy bien.